comenzamos a entretejer lo que es el concepto bíblico de familia. Recuerda que decíamos, íbamos a la Biblia y encontramos que bíblicamente se necesitan 4 elementos para que haya familia. El primero de ellos es el esencial, el esencial. Por ejemplo, si no hay hijos, no hay familia. ¿Cierto que el elemento principal para que haya una familia es los hijos? No. Entonces, el papá es Dios, es Dios. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Dios es el que construye o el que creó la familia, el que edifica la familia, el que protege la familia, el que hace la familia es Dios. Pero lo hace a través de 2 elementos más. Se necesita que haya primero Dios. Segundo elemento o segundo, lo segundo para que no establezcamos un rango, porque no existe rango aquí. No existe más importante que, ni hombre ni mujer son más importantes que. Ambos son importantes en el núcleo familiar. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. El mundo hoy nos dice cosas diferentes, pero la Biblia dice eso. Que Dios usa, ¿por qué? Para que haya familia, se necesita que haya una ascendencia o una descendencia genética. Y para que haya una ascendencia o descendencia genética, se necesita al hombre y a la mujer. Se necesita sangre y se necesita semilla. Y esa sangre está en la semilla, tanto femenina como masculina. Entonces Dios une al hombre, a la mujer, para que luego entonces venga el tercer elemento, el tercer elemento sería los hijos, si Dios quiere. La Biblia dice que la familia está constituida por mínimo Dios, papá y mamá, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de la familia espiritual está constituida por Dios como padre y los creyentes hijos, no existen más rangos. Todos los creyentes son coiguales. Ahora más tarde vamos a encontrarnos con esa familia. Es la familia de Dios. Es la familia de la fe que dice la Biblia. Se necesita solo 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Dios y el ser humano. Que Dios tome y engendre como su hijo. Nada más. Nada más. Dios no tiene nietos, ¿no? Dios no tiene nietos. Solamente tiene hijos. Tampoco existen primos ni tíos en la familia espiritual. Solo papá e hijo. ¿Papá quién es? Dios. Hijos, los creyentes. Muy bien, vamos a leer este versículo. Pensé que es un versículo que nos ayuda a entender el concepto de la unidad familiar. Porque a propósito, este versículo lo cantamos y lo aplicamos a la iglesia. Pero realmente este versículo se refiere a la unidad familiar. A la unidad de la familia de la carne. Vamos a leerlo, todos juntos. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Dios usa términos en la Biblia que describe la unión familiar. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, serán una sola carne. Déjenme decirle, hermanos, reconocerles que no alcanzo a entender todo lo que Dios encierra con ese concepto, que el hombre y la mujer son uno. Usted y yo quizás tenemos la misma apreciación, porque vemos 2 personas diferentes. El hombre piensa diferente a la mujer. Cuando el hombre come, la mujer no se llena, ¿cierto? Tiene que comer también. Y viceversa. No podemos decir, bueno, coma usted y yo sé que con esa comidita ya yo tengo. Eso no es así. No es así. Entonces, nos crea cierto tipo de curiosidad. ¿Cómo es que somos una sola carne y somos 2 personas diferentes? Pues básicamente Dios está diciendo que cuando las personas se casan o son casados por Dios, Dios lo hace lo une, lo adhiere, lo pega. Hace una unión profunda entre esas 2 personas. Y a eso es lo que se refiere entonces el término serán una sola carne. Más tarde dice lo que Dios juntó, como dice en Mateo capítulo 19. No lo separe el hombre. De tal manera que cuando la Biblia habla de la familia, Dios desde sus orígenes habla de una familia unida. Una familia unida.
La familia es una bendición divina para todas las personas. No existe una persona que no haya salido de la familia. ¿Cierto? No existe. Todas las personas tenemos una familia, venimos de una familia. La familia es la institución más importante. En estos días hemos dicho algo interesante. Algunas personas ponen a la familia en segundo lugar. Al ponerla en segundo lugar, usted va a recibir las consecuencias de ese degradamiento o la degradación de la familia. Si usted le quita el grado que tiene, la familia es primero que el trabajo. Usted trabaja para la familia, primero que los amigos. La familia es primero que los amigos. La familia es primero que el deporte. La familia es primero que lo que me guste a mí. Lo más importante es la familia. Y por esa razón ahora más tarde vamos a encontrar que Dios hace de la iglesia su familia y la integra con familia. Por eso lo más importante es la familia, porque Dios es el papá de la familia. Cuando establecemos ese orden adecuado, correcto, entonces vamos a recibir los beneficios que Dios tiene para nosotros. La institución más importante es la familia, con todos los elementos necesarios para disfrutar y mantener la unidad familiar, como lo vamos a ver. La unidad familiar es una obligación benéfica. ¿Qué significa eso? Que es una obligación mantener la unidad familiar. Pero ¿quién va a recibir los beneficios de la unidad familiar? Yo. Yo voy a ser el benefactor, el beneficiado de la unidad familiar. La unidad familiar se basa en Dios y en su palabra, ¿no? Los elementos que unen la familia. Aparece otro texto allí que también es uno de los textos muy conocidos. Si Jehová no edificare la casa, el término casa es familia. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que Dios es el primer elemento unificador de la familia. Dios es el primero, el que está más interesado en unir la familia. Vamos a ver que Dios lo hizo y lo hace desde su origen. Vamos a leer, acompáñenme leyendo Mateo 19, 4 al 6. ¿Listo? La palabra de Dios dice así: y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante cómo Dios hace las cosas. Mire cómo Dios mantiene la unidad de la familia. Todas las familias hemos salido de una sola familia. ¿Cómo se llama esa familia? Adán y Eva. Adán y Eva. Ahora, aún Dios, para crear más fuerte el nexo de la familia, diseñó a la mujer sacándola de el varón. Todos esos términos nos enseñan el valor de la unidad de la familia. Dios ve la familia como una sola. Dios hace énfasis en la unidad familiar. Por eso Dios es el primer elemento y el más importante, el que hace posible la unidad familiar. Génesis 2, 18 y 23. Acompáñeme. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Qué maravilloso. Mire lo que hace Dios. Primero, crea en el hombre la necesidad de la unidad familiar. Crea la necesidad de la unidad familiar. Hermanos, el hombre no hizo familia con los animales.
los animales no hacen parte de nuestra familia, hermanos, porque pertenecen a otra especie, a otra especie. Algunos de ellos pareciera que fueran como hijos, como muy cercanos, pero no son familia. Mire usted qué cantidad de animales habían allí. Y Adán, estaba solo. ¿Por qué estaba solo? Porque no tenía familia. Todo el mundo tenía su compañera o la persona o el individuo o lo que quiere decir, con el cual iba a compartir su especie, pero el único que no tenía era Adán. Estaba solo. Y por esa razón, Dios creó la mujer para suplir la necesidad en el hombre. Ahora, este principio es para toda la familia. No es bueno que el hombre esté solo. Ese hombre es el varón, es la mujer, es los hijos o son los hijos. No es bueno que un ser humano esté solo. Ese es el concepto, el principio. Por esa razón Dios creó a la mujer. ¿Y de dónde la sacó? La sacó del varón. Y la presentó a él. Y cuando el varón tiene al frente a la mujer, ¿qué dice? Reconoce que Dios la sacó de él. De hecho, la palabra varona es muy parecida a varón. En el hebreo también es así. El término varona es isha. Y el término varón es ish. Lo único que le agregaron fue una A. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque del varón fue sacada, fue tomada. Entonces Dios creó ese nexo, Dios creó ese vínculo para que se mantuviera la unidad familiar. Otro elemento que hace posible el vínculo familiar es el matrimonio. ¿Qué significa el término matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Quién los une? Bueno, según la Biblia, siguiendo los verbos, los une Dios y se unen ellos también. Cuando los hombres deciden ejecutar los 3 pasos que están en el versículo 24, entonces Dios los sella. Dios los pega. ¿Cuáles son los pasos según el versículo 24? Dejar a padre y a madre. Cuando un varón decide abandonar su propia casa e ir a formar un hogar con una mujer y tener relaciones sexuales, esas 3 cosas hace que Dios entonces le ponga el sello. En Mateo capítulo 19 dice, lo que Dios juntó. Entonces por esa razón decíamos que en el matrimonio hay 2 clases de vínculo. Es el de el mismo hombre y la mujer. Otro error que cometemos nosotros es, vamos a buscar a un pastor que nos case. Los pastores no casan, los pastores hacen ceremonias, hacen bodas. Los sacerdotes tampoco casan, los notarios tampoco casan. Se casa el hombre y la mujer, porque el término casarse es unirse. Ahora, un notario sí se puede unir con otra persona, sí, pero es él se casa con otra persona. O un pastor se casa con, ese sí, pero es su propia unión. Pero yo no puedo unir a nadie, es un elemento que hace Dios con las personas que se casan. ¿Estamos? Ahora, ¿sí se hace la ceremonia? Claro. ¿Es correcto hacerla? Claro. ¿Es correcto protocolizar el matrimonio, ir ante las autoridades e inscribirse, protocolizarse? Sí, señor, eso es correcto, porque la Escritura nos enseña que debemos someternos al orden. Y el orden de nuestra nación exige eso. Pero es necesario clarificar nuestros pensamientos, ¿correcto? Porque lo primero es que preguntamos nosotros es, ¿quién los va a casar? Bueno, la respuesta correcta sería Dios y ellos, ¿cierto? Según Dios, la respuesta correcta sería Dios y ellos, porque la Biblia dice eso. ¿Sí estamos? Muy bien. Dios los creó varón y hembra. Miren lo que dice otra vez Mateo
19:4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Dios hizo al hombre e hizo a la mujer para que se unieran en matrimonio. Por eso que cuando hombre y mujer se unen en matrimonio, están haciendo precisamente lo que Dios en su diseño les ha determinado. ¿Correcto? Ahora, hay sus excepciones. Hay hombres que no deben casarse. ¿Por qué? Porque no tienen el don de casarse. Según la Biblia, tienen el don de continencia o de estar solos. Si se casan, cometen un error. Hay mujeres también que no deben casarse. No tienen necesidad. La soledad no es un problema para ellos. Si se casan, fracasan. Esa es la realidad. Porque someten a otra persona a un yugo que quizás no es la misma condición de ellos. Hay que respetar ese diseño de Dios. Eso dice Primera de Corintios capítulo 7. Si hay personas que Dios no le ha dado el don de matrimonio, es mejor orientarles a que no se casen. Entonces dice que los hizo varón y hembra para eso. Y el versículo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se unirán. Es una acción que ejecutan ellos dos, hombre y mujer. Y el versículo 6, entonces como el hombre y la mujer deciden unirse, ¿qué hace Dios? Les echa el pegamento. ¿Cuál es el pegamento? El matrimonio. O como decimos nosotros en nuestro argot normal, entonces Dios los bendice esa unión. Y después que Dios le eche el pegamento, ¿qué dice Dios? No hay nada ni nadie que... Si es el pegamento divino, no hay humano que lo despegue. Así es. Si Dios los casa, nadie los puede descasar. Nadie los puede separar. Muy bien. El tercer elemento para la unidad familiar es la fe. La fe. Vamos a leer estos dos versículos que son muy importantes en nuestro estudio. Dice Gálatas 6:10. Acompáñenme. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. ¿Qué dice la Escritura? Todos los creyentes somos una familia porque creemos en Dios. Ahora, usted le pregunta a cualquier ser humano, ¿usted cree en Dios? Y hasta el más ateo dice que sí. Todas las religiones hablan de un Dios. Todo el mundo tiene su Dios. A veces la Biblia dice que el Dios de algunas personas es su propio vientre, o el dinero, o el mismo diablo. Todo el mundo tiene en Dios. Así que si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Ellos le van a decir, sí creo en Dios. Pero cuando la Biblia habla de creer en Dios, es la acción divina de llevar al ser humano, primero de capacitar al ser humano para que entienda que lo que Dios dice en su palabra es verdad y le crea, y tenga seguridad en eso. Por esa razón, no es coherente que un ser humano diga, yo levanté mi mano y ya creí. No, porque la Biblia dice que es con el corazón que se cree. Es con el corazón que se cree. Y esa fe que se ejecuta en el corazón se pronuncia en la boca. Eso dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no es el solo hecho de decir, mire que yo ahora soy creyente. La Biblia dice que al creer ocurre algo interesante. Cuando el individuo cree, pasa de ser un muerto espiritual a tener vida. En ese momento Dios le da vida espiritual. Eso quiere decir que Dios capacita a su espíritu para que su espíritu crea, para que en su corazón crea. En ese momento, cuando el individuo es capacitado por Dios para creer, luego él cree, es en ese momento que llega a ser parte de la familia de Dios. ¿Estamos?
No importa dónde esté. No importa la edad, porque hay ocasiones donde Dios llama a los niños, ¿no? Dios llama a los niños y los niños creen en Dios. Pero así es como funciona la fe. ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? Por la fe. Si usted cree en Cristo, usted es mi hermano, esté donde esté. Es miembro de la familia de Dios. Y saben ustedes, hermanos, que cuando las familias conocen a Dios, en su mayoría, hablamos entonces de la familia espiritualmente completa. Yo voy a hacer una pregunta reflexiva esta mañana. Hay familias aquí que han podido saber la diferencia de lo que es tener una familia sin Cristo y tener una familia en Cristo. Cuando los dos cónyuges y varios de los hijos, o por lo menos los dos cónyuges, creen en Cristo, ¿cuán diferente es, verdad? ¿Sí se puede percibir esa diferencia? Quizás algunos no entienden la diferencia porque no tuvieron familia antes de conocer al Señor. ¡Qué privilegio! Pero también es un privilegio que Dios llame a las personas habiendo participado del mundo y se note esa brecha, ese abismo grande de lo que es ser una familia en Cristo. Así que lo que hace la fe es unirnos. Lo que hace la fe es permitir que la relación familiar sea una relación dirigida por Dios, como estábamos cantando en el 601, ¿no? Familia feliz es donde reina Dios. En ese orden, la iglesia también es la familia de Dios. La iglesia también es la familia de Dios. Así que al hacer parte de la iglesia, entonces se convierte en una familia más unida. Hay personas que conocen al Señor y conocen en diferente congregación, les enseñan cosas diferentes y a veces tienen dificultades, ¿cierto? Y no se disfruta de esa unidad porque las otras personas creen cosas diferentes. Pero hay dos aspectos con respecto a la iglesia aquí. Uno, al pertenecer a la iglesia de Cristo, y segundo, al pertenecer al mismo núcleo de iglesia. Al mismo núcleo de iglesia. Vamos a leerlo. Efesios 2:19 y primera de Timoteo 3:15. ¿Me acompañan? La palabra de Dios dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Primero, que usted en el momento de creer hace parte de una familia que va a vivir en la ciudad celestial. La Biblia le llama a esa ciudad celestial la Nueva Jerusalén. El Señor Jesús prometió que Él iba a prepararnos lugar allá. Y también prometió que va a cambiarnos este cuerpo de muerte por un cuerpo que va a vivir para siempre con Él allá en la Nueva Jerusalén. Así que la familia de la fe es la única familia, o la familia de la iglesia es la única familia que va a permanecer unida para siempre. Usted pertenece a una familia, su apellido lo identifica como tal, pero esa familiaridad tiene su límite. Una vez salgamos de esta tierra, esos vínculos familiares quedan, bueno, no se rompe, usted sigue siendo identificado por esa familia humana, pero la identidad actual en aquella época será la celestial. Que usted es un ciudadano de la ciudad de Dios, del reino de Dios. Que usted es un miembro de la casa de Dios, de la familia de Dios, engendrado por Dios, limpiado con la sangre de Jesucristo. Esa es parte de nuestra fortaleza. Las familias de la iglesia son familias fuertes.
Hace unos años conocí a un abogado, a un juez de la Casa de Justicia y Paz aquí en Cúcuta. Y no sabía cómo ellos perciben la iglesia. Y él me decía, ustedes le ahorran muchísimo dinero al Estado. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, ustedes son las familias que menos pleitos tienen. Ustedes arreglan sus problemas rápido. Pero mire, aquí nos llegan todos los días problemas familiares, familias peleando, familias dañándose, hombre o mujer o primos o en fin. Interesante. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero la iglesia es una familia especial porque es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Ese es el cuarto elemento para la unificación o elemento unificador de la familia. Cuando la iglesia entra en una familia o cuando una familia es ingresada a la iglesia, se nota esos elementos vinculantes. ¿Sabe por qué se nota? Se nota porque Cristo es la cabeza. Cada persona que es sacada del mundo y traída a la iglesia ahora hace parte de un cuerpo. La Biblia dice que la familia, además de ser familia, es un cuerpo. Y nos duele lo que le pasa al otro creyente, ¿cierto? De eso se trata, que somos familia. De eso se trata. Saben, hermanos, una de las cosas que Dios nos ha permitido aprender aquí en esta iglesia por años es que lo que le pasa a un creyente debe sensibilizarnos a todos. Dios ha usado creyentes para hacernos entender esa realidad. Y no debemos perder esa sensibilidad. Si algo le pasa a mi hermano, a mí me afecta. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo. Muy bien. Dice Efesios 2, 14 al 16. Leamos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante ella reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ven, hermanos, que no somos enemigos? Los creyentes podemos tener choques, porque no somos perfectos. Herimos a la otra persona. El esposo hiere a la esposa viceversa a los hijos. Pero hay algo maravilloso. Tenemos que sentarnos y doblar la cabeza y reconocer, yo fallé, ¿cierto? ¿Quién nos lleva a esa condición? Dios. Luego entonces, una vez reconocemos nuestro error, Dios quita las enemistades. No podemos permitir que se generen enemistades entre creyentes. Si debemos evitar herirnos, y si hay heridas, entonces debemos arreglarlas. Así es como nos enseña la palabra de Dios. Hay hermanos que se dan el tiempo de, no, si yo tengo algo contra mi hermano. Si usted tiene algo contra su hermano, usted tiene la obligación de ir a hablar con su hermano. Hermano, mire, yo pienso esto, yo siento esto, entonces hágalo. No permita que crezca una raíz de amargura, como dice la palabra de Dios, ¿correcto? Bien. Otro elemento que hace parte de la serie de unificantes de la familia son elementos unificadores. La disciplina. En la familia debe haber una disciplina. Vamos a leerlo. Efesios 6:4. ¿Qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que nosotros no tenemos el derecho de dirigir nuestros hijos como padre por medio de la ira. No es gritando a nuestros hijos, es aplicándole la disciplina del Señor.
del Señor. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Proverbios 19:17. Es necesario mantener la disciplina. ¿Qué es eso de disciplina? El término disciplina nos dice que es entrenamiento. A los hijos hay que entrenarlos. Los hijos no llegaron aprendidos. Hay que enseñarles a ir al baño, hay que enseñarles a lavarse las manos, hay que enseñarle que las cosas no se consiguen con los gritos, hay que enseñarles que las cosas no se consiguen llorando, hay que enseñarles que deben obedecer a sus papás, y eso hay que repetírselo. Hay que enseñarles que deben someterse al orden que hay en la casa. Hay que enseñarles a un grande que deben acostarse a X hora, que deben tener un orden para todas las cosas. Eso es lo que se llama disciplina. Y la disciplina también incluye que cuando hay fallas deben ser corregidas, a veces con azotes o con una retribución dolorosa. Muchas veces los papás no tenemos que agarrar la correa, la vara, solamente con la cohibición de alguna cosa que el muchacho quiera o le guste. Es una disciplina fuerte. Cuando los hijos no se disciplinan, los hijos están fuera de este contexto. El modelo de la familia bíblica es este, que los hijos, los padres, las madres están sometidas a Dios, que Dios es el centro de la familia y que todos debemos la obediencia a Él y que las cosas las hacemos como Dios dice, no como el papá quiere. La disciplina no es el derecho que Dios le da a los papás que hagan como quieren, no señor, eso no sería disciplina. La disciplina es seguir el orden bíblico, es hacer las cosas como Dios ordena en la Biblia. El sexto elemento unificante es la sabiduría divina. Vamos a pedir a las mujeres que nos acompañen leyendo este versículo. Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Así es, así es. Pero es interesante que la sabiduría no solamente es necesaria para la mujer. Dios también dice que los hombres necesitamos la sabiduría. ¿Dónde están los varones? Vamos a leer los varones. La palabra de Dios dice así en primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El mismo texto nos dice cómo debemos vivir sabiamente. Uno, dándole honor a la mujer. Eso quiere decir que la mujer debe ser reconocida. Se debe reconocer las cosas que hace. Se debe reconocer su belleza. Se debe reconocer el valor que tiene para el varón, para la familia. Y se le debe dar a la mujer el trato de que ella también es coigual. No, señor, usted cállese. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay algunas traducciones en la Biblia que no nos comunican muy bien lo que está diciendo Dios en su palabra de la manera original? Hemos tenido la oportunidad de hablar con las mujeres y explicarles ese versículo que dice: la mujer calle en la congregación y la mujer aprenda en silencio. El término bíblico, el término griego, da la idea de que la mujer está más bien en una actitud de reposo, por lo cual no pelea, por lo cual descansa en Dios de todas las situaciones que está llevando. El hablar es una manifestación de la sobrecarga emocional que muchas mujeres tienen, el pelear. De tal manera que lo que Dios dice es que evite sobrecargarse con situaciones que no le corresponden a usted. Déjele esa responsabilidad al varón. Ese es el concepto. Ahora, al hombre, Dios nos está diciendo, hay que asumir que ellas también son coherederas de la misma gracia que me ha dado Dios a mí. Algunos varones le aplicamos o le aplican a su esposa ese versículo: usted cállese, váyase para la cocina, que ese es su lugar.
Lo siento, hermano, la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea, es porque yo la necesito aún en todos los aspectos de mi vida, aún en la vida espiritual. ¿Cuánta ayuda es la esposa de uno? La esposa de uno le ayuda a ver errores que uno comete. Eso no significa que ella me está gobernando. El que debe gobernarme a mí como varón es Cristo y no mi esposa. Pero Dios la puso precisamente para eso, para que sea ayuda idónea. Muy bien. Vamos a ver ahora las cosas que dividen a una familia. ¿Cuántas cosas hay en las familias que la dividen y que permanecen ahí por tiempo, que no se solucionan? La Biblia nos narra casos de familias que fueron afectadas generacionalmente porque no solucionaron sus problemas. Leamos este texto, Lucas 11:17. ¿Todos juntos? Dice así: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, recuerde que la palabra casa es familia, una familia dividida contra sí mismo, contra sí misma cae. Es interesante que la Biblia nos habla de eso. La familia se ataca a sí misma. Cuando un miembro de la familia ataca a otro miembro de su propia familia, se está atacando a sí mismo. Está quitándole los ladrillos, está quitándole la columna, está quitándole los cimientos a su estabilidad. Se está atacando a sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo. No le está haciendo daño a otras personas, sino a usted mismo o a usted misma. Uno de esos elementos que divide la familia, miren ustedes esa imagen. Una familia que prefirió crear un muro allí y entonces, bueno, vaya duerma con su papá o vaya duerma con su mamá. Estrategias divisoras. Hoy en día hasta el perro, ¿no? El perro ocupa el lugar y los animales a veces dividen la familia. Mire, ahí está un ejemplo. Las contiendas, ese es uno de los primeros elementos. Las contiendas dividen la familia. ¿Saben ustedes que hay familias que no se sientan a hablar? Que no se sientan a ver los errores, que no se sientan a negociar, a ponerse de acuerdo. Cuando salen, ya tienen el cuadrilátero allí puesto, el ring. Todo el mundo sale con los guantes puestos. Venga que vamos a... de una vez, y todo el mundo sabe. Hablaba en estos días, estábamos hablando con uno de los colegas, y yo le decía... que alguien estaba preparado, o sea, dos personas estaban hablando y todos, cada una ya sabía que el otro le iba a decir algo. Así que cuando llegaron a hablar, cada una tenía ya los guantes puestos, ya cada una estaba armada. Así pasa a veces con nosotros en la familia. La Biblia dice que las contiendas desintegran una familia. Vamos a leer los versículos porque aquí están. Allá hay varios. Mire lo que dice la palabra. El hombre iracundo promueve contiendas. ¿Usted quiere tener, mujeres, usted quieren tener contiendas todos los días? Cásense con un hombre iracundo y lo van a tener. ¿Usted quiere vivir en tranquilidad? Miren primero el hombre con quien se van a casar. Lo mismo pasa con las mujeres. Si ya se casaron, bueno, a orar se dijo y a utilizar la estrategia bíblica. No aplique, no vaya con guantes, no vaya armada. Lleve aceite, porque la Biblia dice que las palabras que se ablandan como aceite penetran el corazón. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira. Esa es la estrategia si ya no tiene nada que hacer, si ya se casó. Pero si no se ha casado, ojo con eso. Si usted se casa con un hombre peleonero, ese le va a buscar camorra por todo. Si se casa con una mujer peleonera, mire lo que dice más tarde. Dice que es mejor estar por allá que con una mujer rencillosa, dice. ¿Cierto? Que una mujer peleonera es como una gotera continua. Allí, todo el tiempo le cae la goterita, todo el tiempo le cae la goterita. Y después le abre el hueco.
en una piedra. Así es. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 1 de Proverbios: mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y con contiendas. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Mejor es un bocadito con una persona que no pelee, que tener muchas cosas. ¿Sabe por qué, hermanos? No importa que usted se llene el estómago de la mejor comida, pero esa cantidad de comida no le va a ayudar a digerirla y aprovecharla bien. La contienda es un problema serio que va debilitando las bases de las familias. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ese es un cerrojo que no lo abría nadie, ninguna otra llave. O sea, lo que está diciendo Dios aquí es que las contiendas entre las familias, hermanos, son problemas para largo rato. Ahora más tarde tocamos unos casos en la Biblia. Familias que pelearon y todavía están peleando. Por esa razón las contiendas es uno de los destructores de la familia. Dolor es para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Mire, ahí estaba el texto. El hombre de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Hermanos míos, qué mala es la naturaleza humana. Los niños allí en los colegios están peleando y están suscitando contienda. ¿Quién les enseñó a ellos eso? Utilizan las redes sociales para ponerse de acuerdo, para herirse, para matarse. Lo que va ocurriendo es que a medida van creciendo, van utilizando métodos para pelear más fuertes, más agresivos. Pero el ser humano desde niño lleva esto. De tal manera que ahora se han acuñado términos, ¿no? El bullying y el matoneo. Eso es algo que siempre hemos tenido en la raza humana. Muy bien. Otro divisor de la familia es las preferencias de la familia. En la Biblia se nos narra casos, aquí solamente estoy tomando un caso, pero esta preferencia sirvió para que los hijos y los nietos tuvieran la misma dosis de este mal divisor. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién hizo esto? Jacob, o sea, Israel. Luego Jacob recibió eso de sus papás. ¿Sí recuerdan? Sus papás le enseñaron la técnica, la táctica. ¿Acaso Jacob no era el preferido de su mamá? ¿Y Esaú era el preferido de su papá? ¿Se dan cuenta que este problema viene generacionalmente? No se acaba con una sola generación. Así que los que tienen hijos, los que están pensando tener hijos, por favor no metan a la familia en su problema, porque usted se va de este mundo, pero le deja a la familia el problema. Le deja a la familia el problema. Sus hijos, sus nietos, sus tataranietos estarán peleando por el mismo problema. El favoritismo afecta la relación entre todos los miembros de la familia y especialmente entre los hermanos. Esto es destructivo. Miren, ahí está el caso. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿De dónde vino el problema con José? De sus abuelos. Así que mis hermanos, no importa la cantidad de hijos que tengan,
Si son hombres o mujeres, si son muy pequeños, deben ser tratados por igual. Todos son hijos. Hoy no existe la regla esa de que el hijo mayor es el que tiene más privilegio. No existe. En la ley hubo ciertas, bueno, eso era una norma en la ley, porque había ciertas cosas que estaba pasando allá. Las condiciones eran esas, pero ahora no. No importa si sea el mayor. Eso no funciona, eso divide la familia, eso afecta a la familia. Yo recuerdo casos de familias en el pasado que los hijos están resentidos con su hermano mayor, porque su papá le decía, usted es el hermano mayor, tome la correa y vaya, péguele a sus hermanos. Muy bien. Los abusos sexuales, es interesante que este problema no es nuevo, ¿no? Este problema no es nuevo. La Biblia nos narra que hubo abusos sexuales en la época bíblica. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 12, nos narra esta historia. Ella, o sea Tamar, entonces le respondió a Amnón, su hermano, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, o sea, la violó. Amnón violó a su propia hermana. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Recuerdan ustedes? La muerte de Amnón y luego la muerte de Absalón y el resentimiento de la familia de David. Hoy en día, hermanos, continúa habiendo mucho de esto en las familias. Hay muchas familias que han sido violadas, niños que han sido violados, niños que han sido tocados, que han sido manipulados. ¿Y saben ustedes que eso, bueno, hace unos días nos estremecíamos el caso de una mujer en Barranquilla? ¿Recuerdan ustedes? Una mamá que mató a sus 3 hijos e intentó quitarse también la vida, pero no lo logró. Hoy en día está en la cárcel por haber asesinado a sus propios hijos. Ahora, ¿cuál fue la salida de ella? Matar a sus hijos y matarse porque su papá había violado a una de sus hijas pequeñitas. Si recuerdan, ¿no? Esto nos lo pasaron en estos días pasados. Ahora, ¿qué significa eso, mis hermanos? Que en la familia de los creyentes debemos tener mucho cuidado. No es bueno que los niños estén solos. Ahora, solos no significa que hayan otras personas con ellos. Solo significa que no esté papá o mamá. Y ore que no sea un papá el que le haga el daño a su hijo, porque en muchos casos ha ocurrido así. Es que, hermanos, estamos ya acercándonos al tiempo donde la Biblia dice que el amor familiar, el amor de familia, se enfriará, se quitará. Los intereses egoístas, personales, pueden más que el vínculo familiar. Así que, hermanos, los papás a tener mucho cuidado con sus hijos, porque si usted analiza lo que está pasando en Colombia, cada ratico nos pasan eso. Y dicen que son los propios de la familia normalmente quienes abusan de los niños. ¿Correcto? Muy bien. Otro elemento que obstruye, que daña a la familia, que divide la familia, es la separación de los papás. Cuando los papás se separan, están quitando las columnas mayores de la familia. Y hay papás, entonces, hoy en día la filosofía es, no, mejor separémonos, porque así mantenemos mejor la familia o el vínculo familiar. Hermanos, eso no es verdad. No nos debemos dejar engañar por el mundo. El mundo dice eso, la Biblia dice diferente, Dios dice diferente. Vamos a leer juntos. La palabra de Dios dice así en 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Hay algo más allí. La separación afecta a toda la familia. Algunos papás dicen, no, vamos a separarnos para no afectar a los niños. Lo siento, los niños serán afectados. Los niños serán afectados. Es afectado el varón, es afectado la mujer, son afectados los niños. Todos son afectados. La familia es afectada por la separación. La separación rompe vínculos que son necesarios en la persona. Son necesarios. Los papás que se separan, el papá que se va, ya no va a tener el mismo vínculo con el niño que queda. Y él lo necesita. El papá lo necesita. El niño lo necesita. La mamá lo necesita. Tenemos que ser honestos en reconocer que necesitamos el vínculo familiar. La separación es un problema espiritual, social, económico, en todos los aspectos. Sigue diciendo allí 1 Corintios capítulo 7, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hoy hay algunas iglesias que le dicen a la persona, cuando llega la familia a la iglesia, le dicen, su marido no es creyente, entonces sepárese. La Biblia dice que no tiene derecho a separarse el creyente. Así dice. Así que la separación no es una opción para el creyente. La opción es mantener la unidad familiar. Es la opción. El abandono de los hijos. Eso es un tema muy común hoy. Y lo tocó el salmista David en el Salmo 27, versículo 9 y 10. Leamos. Dice así. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando los papás abandonan a sus hijos, le están haciendo violencia a sus hijos, y de la fuerte. Están escondiéndose de sus hijos. Están apartando a su hijo de usted. Mire, lo están expulsando de la relación familiar. Lo están desamparando. Le están quitando la ayuda. Qué triste, ¿no? Y saben ustedes que esto es un dolor que los niños en el proceso de crecimiento debe ser tratado. Los niños que no tengan a sus papás, a uno de sus papás, necesitan ser tratados, ayudados en esta área. Por esa razón el salmista dice, el único que no nos va a abandonar, porque hay posibilidad de que los papás abandonen a sus hijos, es Dios. Papá Dios no va a abandonar a ninguno de sus hijos. Amén. Muy bien. Efectos. Eso de las divisiones de la familia produce sus efectos. Miremos a ver, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Miremos los efectos. El primer efecto es, la familia se destruye, se desmorona, se cae. Se cae. Ayer estábamos tratando un caso, bueno, estábamos anunciando uno de los problemas que tenemos en una de las casas pastorales de la Alianza aquí en Cúcuta, más precisamente en Villa del Rosario. Fuimos en estos días con el pastor Fabián y nos dimos cuenta que las paredes se rompieron, se agrietaron y se están abriendo de una manera acelerada. El piso también. ¿Sabe por qué? Porque hay construcciones al lado y hay elementos en la construcción desde el inicio que no se hicieron bien. No tiene columna, no tiene viga, y entonces esa casa va para el piso en cualquier momento. ¿Por qué?
porque no se construye bien o porque se dañan los lazos, las vigas, los amarres naturales de la familia. Así que las familias se destruyen, cae por sí mismo, por su propio peso. Segundo, bueno, hay que preservar la unidad de la familia. Recuerde, hay que preservar la unidad de la familia. Es lo más importante. Hoy en día vivimos en un mundo egoísta. Lo más importante soy yo. Lo más importante es lo que me gusta. Lo más importante es que... No, señor. Lo más importante es la familia. La familia. Por esa razón, recuerde eso. Hay que preservar la unidad de la familia. Cuando las familias se dividen, una de las cosas que ocurre es el fratricidio. ¿Qué significa eso? Los hermanos matándose entre sí. ¿Quién fue el que mató a quién? Caín mató a Abel, sí señor. ¿Qué otro hermano? Absalón mató a Amnón, sí señor, así es. ¿Por qué razón? Bueno, ahí están las razones. Celo, porque le violaron a su hermana, etcétera. Pero es interesante que eso es común hoy en día, hermanos asesinándose entre sí. Sin embargo, la Biblia dice que entre la iglesia Dios es más celoso. Cuando los hermanos se hacen daño los unos a los otros. ¿Sabe qué dice Dios? El hermano que no ama a su hermano es homicida. ¿Sí recuerdan? Primera de Juan, capítulo 3. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Un tercer elemento es el odio, el resentimiento que se generan en la familia. Vamos a leer este texto juntos. Dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cuando uno de los miembros de mi familia está ofendido contra mí, según la Biblia, aquí en este texto, se hace difícil la comunicación. Se hace difícil la convivencia. Cuando dice que es más tenaz que una ciudad fuerte, es que las ciudades fuertes tenían murallas bien grandes y allá arriba de esas murallas habían arqueros que disparaban flechas hacia todas las direcciones. Habían una mazamorra caliente que le echaban, candela, le daban de todo, pero no permitían que entraran a la ciudad. Así es entonces un resentimiento entre familia. Las familias se aíslan, las familias se disgregan, porque van guardando resentimiento. Hay mucho obstáculo. Hay una muralla que se construye entre las dos personas, miembros de la misma familia. Que el Señor nos guarde de eso, hermanos, ¿verdad? El resentimiento hace daño a la familia. Muy bien. Y por último, hay conflictos interminables. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Pero lo correcto debe ser, vamos a leerlo otra vez, el versículo con que comenzamos porque ya terminamos. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es lo que dice la Escritura. Miren, hermanos, la historia. Las familias que pelearon desde su principio fueron familias que todavía están peleando. ¿Sí recuerdan la pelea que causó la división entre Jacob y Esaú? Esa pelea todavía está hoy. Esaú pertenece a los árabes y Jacob pertenece al pueblo de Israel. Allí están peleando. La pelea que se causó con los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, todavía está allí. Ahí están trenzados. Ahí están trenzados en la guerra. Es la misma pelea, hermanos. Y las familias en la actualidad que pelean entre sí se van disgregando, van haciéndose daño. Vamos a repasar entonces cuáles son los elementos que unen la familia. El primero, el más importante, el más interesado, Dios.
El segundo elemento, el matrimonio, es un nexo para la familia. El tercer elemento, la fe. Pertenecemos a la familia de la fe. Cuarto elemento, la iglesia. Si pertenecemos a la iglesia, tenemos seguridad de que hay esa solidez en la familia. Quinto, toda familia debe tener disciplina divina. Sexto, hay que tener la sabiduría de Dios para dirigir la familia. Las cosas que dividen la familia, miremos, las contiendas, ¿qué más? Las violencias, ahí pasó algo. Démosle la otra, el otro clic para ver. Así, ahora sí, las cosas que dividen la familia. Entonces, las contiendas, ¿qué más? Los pleitos entre la familia, ¿las qué? Las preferencias, ahora sí. Los abusos sexuales, ¿qué más? La separación de los cónyuges. Sí, señor, el abandono de los hijos. Eso afecta a la familia, la divide. Y los efectos, cuando una familia se divide, ¿qué pasa? Se destruye en la familia, ¿no? La familia se destruye, destrucción de la familia. Y después, odio en la familia. Muy bien. Y la C, fratricidio. Hay asesinatos en la familia. Y la última, que no se terminan, conflictos que no se terminan. Pónganse en pie.